Fémina. Capítulo 1. El juez patriarcal. Es viernes, pasan de las 5 de la tarde, quedamos de vernos en el Parque Metropolitano por estar cerca de su trabajo. Por fin, se dio valor para contarme su historia de discriminación y acoso laboral, el primer testimonio de Fémina. Es una situación desagradable, es molesta, siempre fue una actitud frente a él positiva y frente a mis compañeros, que a él lo debilitaba frente a mí. No existió solidaridad porque ellos tienen una autonomía, incluso les prohibía a mis compañeros que me hablaran. ¿Pero por qué no le cosa? Por su negligencia, por su deslealtad hacia mí. Entonces, ¿sabes qué no va a hacer? Lo voy a hacer lo bien posible, hasta volar. Yo no le quiero aquí. Para mí usted es una manzana que está pudiendo abortar. En septiembre de 2010, H. sufrió un accidente automovilístico al estar en funciones de actuar en el Juzgado Tercero de Distrito en materia civil. Se lesionó la columna cervical con un esguince, suficiente para que le cambiara el panorama laboral tras dictarse la incapacidad por un periodo de un mes, según consta en su expediente clínico del ISSSTE. La circunstancia meramente médica y transitoria a el titular, el entonces juez y hoy ya magistrado del Poder Judicial de la Federación, Ricardo Guevara Jiménez, no le causó agrado. Inició el hostigamiento argumentando que mis incapacidades eran falsas y que no estaba enferma. Implementó cargas de trabajo excesivas que yo consideré inhumanas en su momento, que era la 1 de la mañana y yo no terminaba de realizar mi función, sábados y domingos, motivo por el cual tuve que acudir nuevamente al doctor y se me incapacitó nuevamente, lo que le causó gran ofuscación. Fue aún mayor el hostigamiento hasta que logré un dictamen médico en el que se me diagnosticó una incapacidad parcial y un cambio de actividad. H. es una mujer que trabaja dentro de un eslabón de la cadena de justicia en este país. Notificaba y hacía diligencias, hasta que su titular desconfió de los dictámenes médicos, enrareció el caso y convirtió los padecimientos físicos de su subalterna en un asunto de acoso laboral que ascendió hasta el Comité de Disciplina del Consejo de la Judicatura. Para la conversación, H. pide el anonimato por temer otras represalias dentro y fuera del Consejo de la Judicatura. Al hacer memoria, repasar pasajes violentos en su oficina por instrucción del juez Guevara Jiménez, como ordenarle al resto del personal que le retirara el habla a H o la mantuvieran en un escritorio sentada, excluida de la convivencia e interacción cotidiana, fue la primera reacción al enterarse de que ella interpuso una queja en su contra y comenzó a exhibir el trato hostil y denigrante por haberse incapacitado. Entonces el juez y jefe de H tomó un segundo vuelo tras resolver Carlos Padilla Berti, secretario ejecutivo de Disciplina, siendo el ministro presidente del Consejo de la Judicatura Juan N. Silva Mesa en 2011, sobre las conductas del juez Guevara Jiménez que encuadran en el marco de la potestad legal de los titulares de los organismos jurisdiccionales para encauzar las acciones de sus subordinados, por lo que no se revela ineptitud, mala fe, deshonestidad o algún detrimento a la impartición de justicia. Que uno de los elementos para configurarlo era una afectación psicológica y que ello tendría que ser diagnosticado por un psiquiatra porque es un médico, no así el psicólogo. Una vez que tuve todos estos elementos, me di a la tarea de buscar a un especialista en la materia. Acudí, se me hicieron los estudios de gabinete y me emitió un informe médico-psiquiátrico en el que se determinaba que efectivamente había un hostigamiento laboral muy fuerte. El informe psiquiátrico que firma el doctor Flavio Miramontes establece el estado de mobbing o estrés laboral como el padecimiento crónico de H, derivado de las conductas agresivas del juez y la nula intermediación de otras jerarquías en el Consejo de la Judicatura para erradicar el hostigamiento y violencia contra la actuaria. Así transcurrió el 2011 y 2012, por lo que a H la mantuvieron en la congeladora pese a haberse rehabilitado físicamente. H amplió la queja y solicitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, atendiera su caso. Se creó el expediente JAL/R17, pero el CONAPRED, basado en el artículo 94 de la Constitución mexicana, donde queda establecido que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que expresó un impedimento legal para conocer e integrar la reclamación de derechos violados. Le pedí al defensor de derechos humanos Francisco Macías, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD-AC, que conociera el caso de H. La propia relatora contra la violencia de las mujeres, en su informe del 2005, hacía mención de esta generalización de la violencia hacia las mujeres, que parte de una lógica discriminatoria y de una cultura patriarcal, de la cual no está excluida la dinámica de que es el Poder Judicial. Se va uno percatando de que no hay una respuesta
digamos, que proporcione una debida diligencia para garantizarle derechos a ella. En cada uno de ellos hubo una respuesta por parte del señalado que la volvió a colocar en una situación de vulnerabilidad. No hay protección, nunca la cambian, y el deterioro propiamente es una responsabilidad propiamente del Poder Judicial. El 10 de julio de 2014, ante Rashida Manjoo, relatora especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, una docena de empleadas del Consejo de la Judicatura, la Policía Federal y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación revelaron en sus testimonios ser víctimas de acoso laboral, hostigamiento sexual y sometidas a un sistema jerárquico que las discrimina, porque cuando denuncian, son castigadas. Pues que el Poder Judicial tiene que entrar a este concierto donde se exige una máxima transparencia para garantizar estos derechos y cumplir con estos deberes y obligaciones en el caso de los derechos humanos de las mujeres. Puede generar el agotamiento de otras instancias, incluso a nivel internacional. Presentar algún asunto ante la Comisión Interamericana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Habrá sido el parámetro para atender la queja de H? Es probable que no. Por eso, ella sigue firme en su denuncia y no renunciará a su carrera como empleada del Poder Judicial, pese a que el agresor fue recientemente ascendido a magistrado. Investigación y guión, Jade Ramírez. Camarógrafo, Jorge Álvarez.